Bueno, vamos a empezar nosotros y en la medida en que vayan entrando, bueno, para darles también la parte teórica, que siempre entonces se nos complica cuando se nos pone un poco pesada la internet. Entonces, bueno, pueden abrir las cámaras, los que puedan, por favor, para verlo. Es importante que abran las cámaras para que pueda explicarles los puntos que vienen ahora. ¿Okay? Hoy vamos a dar en nuestra semana 4 la justificación de la investigación. La semana 4, ¿verdad? Sí, profa. Ok. Sí. Bien. Recuerden que al terminar cada momento, ustedes van a entregar una tarea que yo se las voy a escribir allí, y esa tarea en esta última semana, la próxima semana, incluye todas las semanas en que hemos estado trabajando. Es decir, en esa tarea ustedes van a tener que hacer su título, su planteamiento del problema, su formulación, el objetivo general, los objetivos específicos, y vamos a ver hoy la justificación de la investigación. La justificación de la investigación son las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto y dar respuesta al por qué y el para qué se investiga. Es la exposición de las razones del estudio. La mayoría de las investigaciones se hacen con un propósito definido y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para justificar su realización. En muchos casos se debe explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de hacer esa investigación. Entonces, la verdadera justificación es explicar la importancia de su investigación, la importancia que tiene hacer esa investigación. Por eso la justificación representa el por qué y el para qué se hace la investigación. Esta justificación puede ser de 3 tipos. La primera es práctica, de carácter práctico. La segunda es de carácter teórico y la tercera es de carácter metodológico. Es decir, que ustedes deben hacer las 3 investigaciones, es decir, las 3 justificaciones, sin separarlo, sino en un solo párrafo, en una hoja, seguido de los objetivos de la investigación. Ustedes van a hacer esta justificación, que no es más que la importancia de su investigación. Pero es importante que ustedes entiendan que esta importancia se divide en una importancia práctica, que se considera que una investigación tiene una justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos propone estrategias que de aplicarlas contribuirían a resolverlo. También se manifiesta en el interés del investigador por acrecentar sus conocimientos y obtener un título académico. Es decir, que parte de la importancia práctica de su investigación es, además de acrecentar sus conocimientos, también poder obtener su título. Pero más que eso, generalmente es cómo mi investigación trata de resolver el problema que yo estoy planteando. Cómo en la práctica esta investigación ayuda a esas personas, a esa población en la que yo estoy trabajando, y esta investigación de una u otra manera puede resolver el problema que yo estoy planteando en la primera parte de mi investigación.
Entonces, eso es la importancia práctica. ¿Qué importancia tiene su investigación de manera práctica? Pero también hay una importancia teórica, y esa importancia teórica es que cuando el propósito del estudio es generar una reflexión, un debate académico sobre un conocimiento existente, o confrontar una teoría o contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente, también es importante destacar eso como importancia de la investigación. También puede referirse a una inquietud que surge en el investigador por profundizar en uno o en varios enfoques teóricos que tratan el problema que se explica, a partir de los cuales espera avanzar en el conocimiento planteado, o para encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o complementen el conocimiento inicial. Es decir, que también su investigación va a tener una importancia teórica, ¿ok? La importancia teórica tiene que ver con el desarrollo de su marco teórico, con el desarrollo de todo lo que es la teoría que ustedes van a plantear para poder hacer su investigación. Y también tiene una importancia metodológica que tiene que ver con el cómo yo voy a hacer esa investigación y cómo da cuenta que se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método, una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable, o hace alusión también al uso de metodologías y técnicas específicas que han de servir de aporte para el estudio de problemas similares al investigado y a su aplicación posterior por otros investigadores. Es decir, ustedes pueden, por ejemplo, decir que su importancia metodológica radica en que ustedes están utilizando un instrumento que ya ha sido utilizado por otros investigadores y que a partir de ese instrumento en el cual ustedes van a recoger los datos, ustedes están validando ese instrumento como un instrumento importante para su variable objeto de estudio. Entonces, la parte metodológica tiene que ver con cómo yo hago la investigación, qué es lo que estoy utilizando en mi investigación, que le da una importancia a mi investigación, más allá del simple hecho de que yo hago un procedimiento determinado de investigación, también qué es lo que utilizo para obtener los datos o cuáles son las técnicas novedosas que yo estoy utilizando para obtener los datos. Todo eso lo tienen que plantear en un párrafo o dos párrafos en donde ustedes van a hacer la justificación de la investigación. La justificación no es más que, ya lo vuelvo a repetir, la importancia de la investigación. ¿Por qué este estudio es importante? Es importante de manera práctica por esto, porque resuelve este problema. Es importante de manera teórica por esto, porque yo estoy trabajando con esta teoría y estoy profundizando en este modelo teórico. Pero también es importante de manera práctica porque yo estoy utilizando un instrumento, estoy pasando una serie de encuestas, etcétera, o estoy utilizando un instrumento que ya había sido utilizado por otros investigadores y le estoy dando más validez a ese instrumento. Entonces, realmente la justificación es un pequeño párrafo donde ustedes simplemente dicen por qué es importante su investigación. Lo más, valga la redundancia, decir, lo más importante es decir qué problema están ustedes solucionando con esa investigación. Porque ustedes están planteando un problema y el problema entonces es importante que ustedes le den a esta justificación una importancia práctica. Es decir, yo creo que la investigación es importante porque de manera práctica resuelve tal problema. ¿Ok? Y entonces eso es la justificación.
Entonces, voy a explicarles de qué se trata la tarea que voy a poner la semana que viene. La semana que viene van a hacer ustedes su primera tarea. Esa tarea tiene el contenido completo de lo que es el capítulo 1, ¿ok? De su trabajo de investigación. Esa tarea debe contener lo siguiente. Primero, el planteamiento del problema. Yo se lo voy a poner todo en la tarea y cómo la van a hacer. No va a tener ninguna duda porque yo se lo voy a escribir todo en la tarea, cómo lo deben hacer, etc. Pero me estoy adelantando porque la semana que viene terminamos con la delimitación de la investigación y allí yo les voy a poner la tarea final del módulo, es decir, la tarea final del momento empírico, que es el módulo 2. Entonces, esa tarea final va a tener los siguientes puntos. Primero, el título de su investigación. El título debe estar en su portada, ¿ok? Con una portada, con todo, cumpliendo con todos los reglamentos que están vigentes para hacer los trabajos de tesis en su universidad. Ustedes lo tienen allí en la plataforma, entonces ustedes tienen que revisar todo lo que son los márgenes, los tipos de letra, todo lo que son la sangría, todo lo que son los títulos. Generalmente se utilizan normas APA. La norma APA, entonces ustedes deben trabajar con normas APA. Muchos me dijeron desde el comienzo que ya habían hecho trabajo con las normas APA. Entonces, desde el comienzo, ustedes deben hacer sus capítulos con las normas APA y cumpliendo con toda la reglamentación que tiene la universidad. Entonces, este primer capítulo debe contener, primero que todo, el capítulo se denomina el problema. Es decir, ustedes ponen capítulo 1 y abajo ponen el problema. Luego, el primer punto de ese capítulo se llama planteamiento y formulación del problema de investigación. Allí ustedes van a hacer el planteamiento del problema, es decir, van a determinar cuál es el problema, cuáles son las causas del problema y cuáles son las consecuencias de ese problema. Para terminar con la formulación, que es la pregunta de investigación. Recuerden que en la clase pasada estuvimos discutiendo y hablando, cosa que también vamos a hacer en esta clase, cómo el título, la pregunta y el objetivo están relacionados, ¿ok? Entonces, el primer punto es el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema debe salir específicamente de la situación que les está a ustedes generando la necesidad de hacer una investigación. Y allí, la mayoría de las veces, es una situación relacionada con su título, pero una situación negativa. Entonces, tiene que ver con cuál es el problema de investigación, cuáles son las causas de ese problema, y yo generalmente lo hago de lo general a lo particular. Es decir, comienzo hablando de que el problema de la investigación es de lo macro, es decir, no solamente referido a Panamá, sino referido a nivel mundial o a nivel de Latinoamérica, y luego ir bajando hasta llegar a Panamá. Es decir, ir desarrollando poco a poco el problema de investigación de manera en que ustedes vayan, por ejemplo, haciendo todo lo que es la alusión a las causas y a las consecuencias de ese problema, pero no solamente a nivel de Panamá, sino ir desde lo macro, de lo más grande, hasta caer en el problema panameño. Generalmente estos problemas ya han tenido también otros referentes en muchos países. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar
de que mi problema de investigación es la pobreza, por decirles algo, la pobreza no solamente hay pobreza en Panamá, hay pobreza en el mundo, hay pobreza a nivel latinoamericano y allí entonces yo voy a empezar a plantear mi problema de la investigación en relación a todo lo que es el desarrollo del tema, desde lo más macro hasta lo más micro, que es lo que me interesa tocar a mí, que es Panamá. Entonces, recuerden, ¿ok? Que ese es el primer punto del capítulo que se denomina el problema de investigación. Capítulo 1 de su trabajo de tesis. Esta materia tiene como objetivo que ustedes desarrollen capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, solamente el capítulo 3 muy de manera general, porque ese capítulo 3 lo van a trabajar más profundamente en trabajo de grado 2, ¿ok? Pero aquí ustedes deben tener por lo menos lo básico del capítulo 3. Entonces, el capítulo 1 se denomina el problema. Primer punto, planteamiento y formulación del problema. Termina con la pregunta de investigación. Segundo punto, objetivo general y objetivos específicos. Lo pueden denominar los objetivos de la investigación. Y luego ponen el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ok? Ese es el segundo punto. Ya ese punto lo trabajamos en la clase pasada. Hablamos sobre el objetivo general y cómo el objetivo general está relacionado con la pregunta de investigación. Pero también hablamos de que debemos entonces ir leyendo sobre nuestro tema para poder obtener nuestros objetivos específicos. Si yo voy a hablar, por ejemplo, un tema general, la pobreza en Latinoamérica o altos niveles de pobreza en Latinoamérica. Vamos a hablar de la pobreza. Entonces yo voy a determinar mi pregunta de investigación, ¿ok? Voy a determinar mi objetivo general y voy a determinar también mis objetivos específicos. Yo, por ejemplo, puedo hacerme la pregunta de cómo es la pobreza en Panamá. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo. Por lo tanto, mi pregunta me lleva a mi objetivo general, que es analizar la pobreza en Panamá. ¿Ok? Pero cuando yo empiezo a leer sobre pobreza, me doy cuenta que hay tipos de pobreza, formas de la pobreza, conceptos distintos acerca de lo que es la pobreza. Entonces allí, causas de la pobreza, consecuencias de la pobreza. Entonces allí es que yo empiezo a ver cuáles serían mis objetivos específicos. Por ejemplo, mi primer objetivo específico podría ser identificar los tipos de pobreza que hay en Ciudad de Panamá, Panamá. ¿Ok? Segundo objetivo específico, determinar o identificar las causas de la pobreza en Ciudad de Panamá, Panamá. ¿Ok? Tercer objetivo, analizar las consecuencias de la pobreza en Ciudad de Panamá, Panamá. Entonces, esos serían mis objetivos específicos. Entonces, yo tengo que ya empezar a elaborar mis objetivos específicos, pero a partir de mi objetivo general. Y luego que ya yo tengo mis objetivos específicos, voy a trabajar con la justificación, que fue lo que vimos hoy en clase, que es la importancia de la investigación. Entonces, esos son los 4 puntos que hasta ahorita tenemos que trabajar para cumplir con la primera tarea en el capítulo 1. ¿Ok? Ahora vamos a abrir los micrófonos a aquellos que tengan preguntas, dudas
y que todavía no tengan claro su título, su pregunta de investigación y su objetivo, vamos a discutirlos aquí porque eso ustedes lo tienen que tener ya suficientemente claro como para que ustedes puedan hacer su tarea al final de la semana que viene, que deben entregar la tarea. Si hay alguna pregunta acerca de la justificación o de lo que he hablado hasta ahorita, pueden participar, abrir sus micrófonos y participar. Profa, yo le iba a preguntar cómo usted recomienda empezar a redactar la justificación. O sea, las primeras palabras, ¿cómo lo redacto? Bueno, yo generalmente voy mucho, trato de que lo que escribo sea lo más claro posible. Es decir, trato de no ponerle muchas cosas a las palabras para que es decir, la lectura de ese punto sea fácil para las personas. Entonces yo comienzo diciendo, por ejemplo, la presente investigación tiene una importancia práctica y esa importancia práctica está relacionada con la solución del problema de la pobreza en Panamá, por ejemplo, ¿ok? La pobreza es un problema social que genera muchísimas consecuencias adversas, por lo tanto, esta investigación va a ayudar a poner, como quien dice, un pequeño grano para la ayuda de la solución de ese problema. Por decirte algo de esa manera, pues. Es decir, de ir como poco a poco diciendo por qué es importante tu investigación. Ahora, la importancia de la investigación solamente la sabe el investigador. Es decir, el investigador es el que sabe por qué es importante su investigación. Es importante también porque a través de este trabajo yo voy a profundizar en un tema que me va a permitir alcanzar un título, ¿ok? Y graduarme. Eso también tiene que ver con una importancia práctica, también tiene que ver con una importancia teórica, el que tú hayas desarrollado un marco teórico, hayas profundizado en ciertas teorías, que tiene que ver con tu objeto de estudio, eso lo puedes poner allí, y también una importancia metodológica en el sentido de que tú, por ejemplo, pudiste utilizar un instrumento específico que ya está construido y que está validado y que tú estás también validando ese instrumento porque lo estás utilizando. Ese instrumento mide pobreza, entonces yo tomé ese instrumento y ese instrumento es de fulano y de fulano y yo estoy trabajando con, o yo hice un instrumento propio para poder medir las variables de mi trabajo. No utilicé un instrumento ya construido, sino que yo creé un instrumento, por lo tanto, eso es una importancia metodológica del estudio. ¿Ok? Entonces, de verdad, se trata de hacer una redacción bastante coherente, pero que sea muy concreta, porque no es necesario que nos pongamos a escribir ahí qué es la justificación, porque ya la justificación es la importancia del estudio. Entonces, tú puedes comenzar también diciendo que la justificación es la importancia del estudio y citas un autor que aquí, como ustedes ven, yo estoy citando autores, ¿ok? Aquí cité a Méndez, a Bernal, todos esos autores ustedes los consiguen en internet. Todos los autores que ustedes ven en mi presentación, ustedes la pueden utilizar. Por ejemplo, la profesora utilizó que era la justificación según Bernal o según Méndez. Yo me voy a meter a ver si consigo el libro de Bernal o el libro de Méndez o el libro de Hernández, Fernández y Batista o el libro de Sampieri o el libro, y voy a poner allí que es la justificación. Entonces puedes comenzar dando un pequeño concepto. Bueno, la justificación es la importancia de la investigación según tal autor.
mi investigación, esta investigación es muy importante por esto, y ahí vas desarrollando. ¿Ya, Gloria? Sí, profa, gracias. Ok. Lo más importante de este capítulo, se los voy a volver a decir, lo más importante de este capítulo es que ustedes tengan claro su título, su problema y su pregunta de investigación, porque así ustedes pueden obtener entonces su objetivo general, sus objetivos específicos y luego la justificación de la investigación. Lo más importante de todo es que haya coherencia entre el título, la pregunta, el objetivo general y que puedan sacar sus objetivos específicos. Eso es lo más importante del capítulo 1. Si ustedes logran hacer eso, lo demás es como dicen por ahí, carpintería, es decir, ponerle la importancia y luego el tema que vamos a ver en la clase que viene, que es la delimitación de la investigación, que realmente es muy corto. Es decir, el capítulo 1 es un capítulo bien corto que ustedes pueden hacer rápidamente si ustedes tienen claridad de lo que van a investigar. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar que aquellas personas que todavía no tienen claro sus títulos, su pregunta y su objetivo, lo aclaren en este momento. O aquellas personas que ya lo tienen claro y ya tengan sus objetivos específicos, los podamos discutir para que todo eso esté realmente coherente con lo que deben hacer. Profe, yo creo que, no sé si mi título esté correcto. Yo quería enfocarme, básicamente el título que había pensado era Intervención temprana con víctimas de trauma reciente, o sea, víctimas de accidentes. De accidentes. Ajá, accidentes o catástrofes o sea, pero no sé cómo enfocarlo. Que sea para personas que han tenido como algún trauma, un evento traumático. Pero intervención psicológica. Sí, intervención psicológica. Bueno, entonces tienes que definir bien claro eso de la intervención, porque no es intervención psicológica. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la intervención psicológica? Y también pienso que debes ampliar un poco, por ejemplo, puede haber intervención psicológica en mujeres maltratadas, puede haber, porque en víctimas de accidentes y ese tipo de cosas, tienes que tener la población a la cual le vas a hacer eso. Sabes que estamos un poco difícil porque estamos en pandemia, ¿no? Entonces, es importante que tú escojas bien a qué población te vas a dirigir. Porque, ok, víctimas de accidentes, pero es muy grande. Es decir, víctimas de qué tipo de accidente o de qué tipo de catástrofe, ¿entiendes? Es decir, y que tú realmente puedas, como quien dice... obtener la información. Exacto, exacto. Okay. Entonces, estás manejando allí un solo objeto de estudio, que es intervención psicológica. No sé si ese objeto de estudio es lo suficientemente grande como para que tú puedas sacar tus objetivos específicos. ¿Ok? Porque entonces hay tipos de intervención, hay formas de intervención psicológica, hay, no sé, ustedes conocen más de eso que yo. Yo simplemente estoy hablando aquí por hablar porque no sé muy bien eso, pero tienes que investigar acerca de ese objeto de estudio para que puedas entonces obtener tu pregunta de investigación y obtener tu objetivo general. Tu objetivo general sería, por ejemplo, analizar la intervención psicológica en víctimas de, ¿ok? No sé si eso realmente te dé lo suficientemente amplio como para poder obtener los objetivos específicos. Ok.
Entiendo. Voy a revisar entonces un poco más según lo que me está informando para ver si lo arreglo o no sé si lo cambio. Sí, bueno, lo importante es que lo haga rapidito, porque ya la semana que viene ustedes tienen que entregar la primera tarea. Y la primera tarea implica que ya tengan todo eso bien claro, ¿ok? Sí, profe. Con respecto a eso, le quería hacer una consulta. Yo tengo básicamente un mes con un tema con el CAS y a mí no se me han reflejado mis matrículas, a mí no me salen las materias. Entonces, estoy ahorita trabajando en eso, pero hay varios profesores que le he enviado los trabajos por correo, hay otros me han dicho que espera que se me habilite la plataforma. Entonces, no sé qué hago en el caso de su materia porque no lo había podido conversar con usted. Bueno, tienes que enviar, tengo yo que conversar con la directora, a ver si me dice, si ella me dice que te acepte el trabajo por correo, yo no tengo ningún problema en que me lo entregues por correo. Al contrario, muchas veces le doy el correo a los estudiantes antes de que pongan la tarea para yo revisarlo para que luego pongan la tarea de la mejor manera. ¿Ok? A mí no me importa darles a ustedes mi correo. Muchos, por ejemplo, me entregan por correo el trabajo y luego es que lo montan en la plataforma, después que ya yo lo he revisado. Porque ya después que lo montan en la plataforma, entonces tienen muchos errores y entonces pues, hay que evaluarlos con lo que montaron en la plataforma. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, claro, yo le entiendo, profesor, no se preocupe. Solo quedaría pendiente si puede conversar con ella, porque digo, la profesora, la directora está al tanto de mi situación, porque ella es la que me está ayudando con el CAS, pero al final usted sabe que el CAS es independiente y ella no puede presionarlos a ellos por un tema de ningún tipo de arreglo. Entonces, literalmente tengo que estar a la merced de que cuando ellos me contesten, así que digo, no puedo dejar de dar mis clases porque ya yo pagué, me explico, o sea, es complicado. Sí. Quedo pendiente, profe. Muchas gracias, muy amable. Ok, ya. Entonces, bueno, les voy a dar mi correo, aquellos que quieran enviar primero antes de montar la tarea, eso lo pueden hacer, me pueden enviar y yo les reviso rápidamente y les sugiero cosas, ¿no? Les sugiero cosas porque la idea es que ustedes monten la tarea lo mejor que puedan. Entonces, mi correo es Sora Rincón, para que lo anoten. Sora Rincón, se los voy a poner de todas maneras en el chat. A ver, voy a quitar la presentación. No consigo nada. Con I latina, profesora. Ajá, Sora Rincón, sí, con I latina. Sora Rincón 60 @gmail.com. Sora Rincón 60 @gmail.com. Otra cosa muy importante que les voy a decir en este momento. Tengo un Instagram, en ese Instagram yo pongo muchísimas cosas importantes sobre lo que es cada una de las cosas, cómo son las justificaciones, cómo se hacen los objetivos, cómo se cumplen las normas APA, qué es un plagio, cómo no hacer un plagio, todas ese tipo de cosas están allí en mi Instagram. Es un Instagram, pueden también verlo, se llama @asesoraya, @asesoraya. Allí ustedes pueden entrar al Instagram y allí, bueno, yo siempre estoy publicando muchas cosas que les pueden servir acerca de los márgenes, acerca de cómo se hace el objeto de estudio, acerca de muchas cosas. Entonces, pueden también acceder ahí, a través de allí pueden acceder a mucha información que yo tengo allí. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna observación. Esto ahorita se va a apagar y después volvemos a entrar, ¿ok? Sí, profesora. Virgen y Geisa González. Ajá. Pero no sé si ahorita o ya cuando termine el tiempo.
Tenemos 3 minutos. Yo creo que puedes hablar. Me gustaría compartir pantalla, profesora. Ok, déjame ver. Tiene que habilitarme. Sí. Ya está habilitado, No, todavía no. ¿no? Mm, No, espera un ratito. Esto no es así. Ya. Sí, a ver. Sí, ahora sí. Ok. ¿Ahí lo ven? Ujú. Ok, y lo que hicimos mi compañera y yo fue ver lo del programa de investigación, ya lo habíamos hablado en clase, el objetivo general, y entonces esto fue lo que agregamos como objetivo específico. Ok, entonces tienen aquí, primero el objetivo general, no es asociar. Allí no sirve esa palabra, no pega para una investigación. Es analizar. Analizar el autoestima y su relación con el comportamiento Ujú. en mujeres. Aquí es en, porque las mujeres son la población. Ajá. En mujeres con ausencia de figura paterna. Es decir, su población es mujeres con ausencia de figura paterna. Ahí Ujú. tienen entonces dos variables objetos de estudio. Correcto. Grandes. Primero autoestima y después comportamiento. Entonces, deben hacer objetivos primero acerca de la autoestima. Sobre la autoestima deben escribir, por ejemplo, objetivos como describir información acerca, no. Tienes que plantear el objetivo de la siguiente manera. Puede ser describir los tipos de autoestima, los tipos, si hay tipos de autoestima, por eso es que tienen que estudiar la variable. Es decir, Ok. tienen que analizar teóricamente las variables, porque todo objetivo específico debe tener una dimensión, porque cuando vamos a hacer el cuadro de operacionalización, que lo vamos a hacer al final del capítulo 2, esto que tú dices aquí, tipos de autoestima, va a ser tu dimensión, porque ya tienes tu variable, que es la autoestima. Entonces, las dimensiones son teóricas. Entonces dices aquí, por ejemplo, describir o identificar, podría ser en vez de describir, identificar los tipos de autoestima, ¿ok? Identificar los tipos de autoestima en mujeres con ausencia de figura paterna. Allí te falta poner dónde, porque, ok, tienes las dos variables, tienes tu población, pero no dices en dónde, ok. Con mujeres. Sería ausencia de figura paterna y agregarle lo Si de acá, es, por por ejemplo, en ejemplo, clínicas privadas de Panamá. exactamente, Ok. en clínicas